Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendiciones, mis hermanos. El salmista en el Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Y qué es lo que se hace cuando uno tiene sed? Qué rica el agua, ¿verdad? Y el salmista compara esa necesidad como cuando y ve al siervo. ¿Ustedes cuántos conocen los siervos? Siervos con C. Porque cuando se habla siervos con C es un animal, un venado. Y entonces, cuando se habla con S, es un servidor. Cuando se habla con S o se escribe con S, es un servidor. Pues el salmista dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El profeta Isaías lo dice de otra manera y nos invita que busquemos a Dios. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. ¿Y cuándo es que puede ser hallado? ¿Cuándo es que nosotros sentimos esa necesidad? A ver, ¿cuándo es que nosotros sentimos esa necesidad? En el Seol, dice el salmista, ¿quién te alabará? Eso lo dice el salmista. Y entonces en el Seol ya no se va a poder hacer nada. Y entonces mientras tenemos vida, tenemos esa oportunidad. Y si el salmista dice: como el siervo brama por las corrientes. Qué bueno que si el cristianismo en todo el mundo, los cristianos, sintiéramos esa necesidad que el salmista sintió, que el salmista vio, fuera diferente el cristianismo, ¿verdad? Fuera diferente el cristianismo. Todos tuviéramos una actitud muy diferente, pero no. Entonces, bueno es que abramos nuestras sagradas escrituras en Efesios capítulo 5 y vamos a aprender acerca de el tema: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Efesios capítulo 5, versículo 1 y luego el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Qué bueno. Qué bueno que usted viene despierto. Qué bueno que usted viene con ese ánimo, con esa sed, con ese deseo de buscar de Dios. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios. ¿Como quién? Como hijos amados. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará. ¿Quién? Cristo. Oremos al Señor pidiéndole de su bendición, de su unción, de su guianza, de su ánimo. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, gracias, gracias te damos, oh Dios, por
este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este mes que casi está concluyendo. Es el último domingo del año 2025, del mes de marzo. Gracias por cuidar de cada uno de mis hermanos presentes y de los que a través de las redes sociales también están deseosos de ser edificados. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. ¿Cuántos ya habían oído este mensaje? Despiértate tú que duermes. ¿Cuántos ya lo habían oído? Si no, aquí, tal vez en otro lado. Aquí, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El 14 de marzo, de abril, 14 de abril del 2024. Por supuesto, con otro énfasis, con otro enfoque. Y entonces estaba recordando que fue el 14 de abril cuando el Señor me atrajo a su redil, cuando me convertí. Y dije yo, pero voy a predicar ahora, despiértate tú que duermes, pero con un enfoque diferente, y eso siempre va a ser posible. Los libros pueden tener el mismo título, pero el contenido es diferente. Así que comencemos porque, ¿qué es dormir? Dormir es el estado de reposo que consiste en la suspensión de los 5 sentidos. Mire, la suspensión de los 5 sentidos y de todo movimiento voluntario. No oímos, no vemos, no olfateamos, no palpamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Porque estamos dormidos. Pero cuando uno despierta, ¿qué es lo que pasa cuando uno despierta? Ya son las 6 de la mañana. Ya salió el sol. Ya están cantando los pajarillos. Mientras uno está dormido, no se da cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno despierta, vuelve en sí. Así es como se dice también, ¿verdad? Uno vuelve en sí. ¿Sabe que cuando uno está dormido, la conciencia también así está, dormida? Y durante el sueño uno no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. No pasa nada, no oímos nada. El dormir, ¿a qué le hay a usted parecimiento? ¿A qué le hay a usted parecimiento al dormir? Está en la Biblia, pero también está en el ámbito terrenal. ¿A qué le hay a usted parecido? El estar dormido. ¿Cómo? Estar muertos, eso es cierto. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Pablo se lo dice a los hermanos de Tesalónica. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, él usa el ejemplo de dormir como de estar muerto. Ya no se sabe nada. Ni siente ni agradece, decía mi mamá. Cuando uno está muerto, ni siente ni agradece. Y entonces ella usaba ese refrán para decir, si ahora me dan un pan, me lo como, lo saboreo, se los agradezco. Cuando ya esté muerta, ya ni flores me traigan a la tumba. Así decía mi mamá. Y hermanos,
Es cierto, entonces el dormir es sinónimo parecido al estar muerto, pero también es como cuando uno está médicamente anestesiado. Si la anestesia es general, uno lo desconectan. Si alguno ha tenido esa experiencia, ¿qué es lo que lo ponen a hacer a uno? A contar. Yo no sé si usted ha llegado hasta 50, pero uno cuenta, empieza a contar, cuéntele, dice, a ver, usted sabe contar, le dice a uno la enfermera o el anestesista. ¿Usted sabe contar? Ah, ¿cómo no? Cuente. 1, 2, 3 y ya no más. Ahí se queda uno y entonces ellos empiezan a hacer lo que tienen que hacer. Así que médicamente es también como estar anestesiado. Espiritualmente, ¿cómo es estar anestesiado? O dormido, o muerto. Espiritualmente, ¿cómo es? Y lo dice la Biblia también. ¿Cómo era que estábamos nosotros antes? Ah, muertos. Y dice que estábamos muertos. ¿Con qué tipo de anestesia? Ah, con los delitos y pecados. Con los delitos y pecados, así era como estábamos muertos, estábamos anestesiados espiritualmente. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, oiga cómo es que lo dice, desde el versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y oiga lo que pasa. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo eso va adormeciendo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oiga, ¿de qué otra manera es que también uno puede estar anestesiado? ¿De qué manera es que uno está anestesiado? De acuerdo a lo que leímos, con una palabra, por el pecado. Por el pecado, la conciencia es cauterizada. A manera de ejemplo, yo lo digo, la conciencia está encallecida. Yo usé mi primer par de zapatos a los 14 años y que yo los tuve que comprar. A los 14 años yo usé mi primer par de zapatos. ¿Y cómo cree que tenía mis pies? Callosos o encallecidos. Yo caminaba en la calle, en las piedras, y me iba al trabajo y allá yo caminaba sobre las espinas. ¿Y qué cree que pasaba con las espinas? Se quebraban las espinas porque mis pies estaban encallecidos. Es decir, tenían algo tan fuerte que no me dolían los calcañares. Yo pisaba las espinas. Algo similar ocurre con la conciencia por el pecado. Algo similar ocurre con la conciencia por el pecado. Por eso que Romanos 1:21, en Romanos capítulo 1 y en el versículo 21, ahí nos ejemplifica el apóstol Pablo, quien es el que le escribe la carta a los romanos, y les dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí ya se utiliza otro ejemplo para decir lo que hace el pecado, entenebreces, o sea, oscuro. Dice, no, no hay problema, no es eso.
es normal, dice, si todo el mundo lo hace, dice, ¿cómo yo voy a pensar que estoy mal? Ustedes son los que juzgan, así le dicen a uno, ustedes son los que juzgan, pero yo estoy bien. Ellos están razonando con un razonamiento, dice aquí, entenebrecido, y su necio corazón fue entenebrecido. De manera que sí vale la pena decir, despiértate tú que duermes. Hay muchos dormilones, ¿verdad? Hay muchos que duermen y dicen, no, dejar de ir unos días, unos meses, no es problema. Es porque ya su conciencia está siendo entenebrecida, está siendo encallecida, está siendo cautivada. En la Biblia encontramos el ejemplo en el Lucas capítulo 15 de un hijo, esa era su situación. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Lucas en el capítulo 15, ahí encontramos el ejemplo de un hijo que tenía la conciencia entenebrecida, que estaba viviendo, pero estaba muerto, y caminaba, pero estaba dormido. No se daba cuenta de lo que había a su alrededor, en esa finca, en esa hacienda, en ese lugar donde vivía. ¿A quién me estoy refiriendo? Al hijo pródigo. Al hijo pródigo no se daba cuenta de todas las bendiciones que tenía en la casa de su papá. Y entonces llegó un día en el que le dijo, papá, quiero que platiquemos. Y lo llevó a la sala, a lo mejor, o lo llevó ahí al corral y le dijo, quiero que me des toda la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá escuchándolo. Y entonces le dijo el papá, ok hijo, está bien. Eso está a partir del versículo 11 del capítulo 15. El papá le dio su herencia o parte de la herencia que le correspondía y se fue el hijo. Se fue, decimos en Guatemala, a rodar tierras, a experimentar la vida del mundo. Se fue. Y allá estuvo viendo cómo era que era estar lejos de casa. De seguro que se levantaba tarde, de seguro que ya no hallaba ni qué hacer con toda aquella cantidad de dinero que le habían dado de la herencia. Feliz él, ¿verdad? Feliz. Pero hermanos, el proverbista en el capítulo 19 y en el versículo 15, Proverbios que está después de los Salmos y antes de Eclesiastés, ahí dice la forma de vida de una persona en esa condición. Proverbios 19, 15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá de hambre. Y el alma negligente o la persona negligente, ¿cómo lo puede decir usted también? ¿Cómo lo diría usted? La persona perezosa. La persona perezosa padecerá de hambre. Eso le pasó al hijo pródigo. Llegó el momento en el que como se gastó ya todo lo que tenía y como antes no trabajaba, ahora empezó a padecer ¿de qué? De hambre, de hambre. Y la misma necesidad le hizo pedir un trabajo. Uno de los trabajos que no era muy bien visto en aquel tiempo, especialmente con los judíos. No era bien visto ese trabajo y apacentar cerdos. Pues él
ya se terminó la plata que tenía y se fue a apacentar cerdos y él miraba cómo los cerdos comían. ¿Cómo comían los cerdos? No, no le digo que me haga cómo es que usted ha visto comer los cerdos, pero le estoy preguntando con qué ánimo comían los cerdos, con mucha hambre y con mucho entusiasmo, porque los cerdos así comen. Al menino así come también cuando le ponen su comida, al gatito, y él quiere meterse ahí en su traste. Pues el hijo pródigo, este hijo que se fue, ahora también estaba deseando, dice, la comida de los cerdos. ¿Qué clase de comida era que le daban a los cerdos? ¿Qué clase de comida era? ¿O cómo se le llama en la Biblia? Los que ya predicaron al respecto, pues aquí lo tienen, ¿ve? Rapidito. Deseaban las algarrobas de los cerdos. Algarrobas eran unas semillas que le daban y eso les encantaba a ellos. Y era comestible. Hasta eso deseaba el hijo pródigo, la comida de los cerdos. Y todo porque él estaba anestesiado, adormitado del pecado. En el capítulo 20 de Proverbios capítulo 20 y versículo 13, oiga lo que dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Qué está queriendo decir en otras palabras el proverbista? ¿Qué está diciendo o queriendo decir el proverbista? Según el título de la enseñanza de hoy, despiértate tú que duermes. Así dice, despiértate tú que duermes. Eso se asimila porque dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Despiértate. Qué bueno que el joven, la señorita, los adultos también, no solo los jóvenes, sino todos deberíamos de tener esa actitud de despertar, de reaccionar y de pensar y decir, bueno, todavía estoy con vida, todavía tengo la oportunidad de hacer esto, de hacer lo otro, o estoy hablando de oficios o de actividades que uno puede hacer mientras tiene vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Eso es lo que uno debería de hacer. Pero muchas veces no se preocupa, no se interesa, no reacciona. Hay muchos que no reaccionan. Y se les dice, y se les dice, y se les dice, el papá, la mamá, los hermanos y tanta gente que te queriendo ayudar a las personas, les dice, mire, usted debería estudiar. ¿Por qué no estudia una carrera técnica? Las carreras técnicas como mecánica, electricista, como cultura de belleza y otras más que hay que podrían contribuir y podrían servir de bendición. Y si cuando joven se aprende, de seguro que se va a llegar a tener esa habilidad, porque lo dice el refrán popular guatemalteco. ¿Cómo es que lo dice? En cuanto a la repetición, que la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Y entonces, qué bueno que los jóvenes, que la juventud, no solo de la zona 18, sino que de toda Guatemala y del mundo entero reaccionara para tener
una habilidad, para tener una profesión y no resultar como resultó. ¿Quién? ¿Cómo resultó quién? El hijo pródigo. Desde él estamos tomando el ejemplo, ¿verdad? Que por haberse ido con la bolsa de dinero de la herencia, se le terminó por una mala administración, por una mala administración. Y de ahí que bueno es tener una billetera vacía, pero con una mente llena de conocimiento, llena de ciencia. ¿Qué es lo que quiere decir conocimiento? Ciencia es conocimiento. Porque también se dice, es que miren, el hermano o la hermana, qué shekuda es, qué shekudo es, dice, hablando del cerebro. No le pedí a las que son estudiantes destacadas. ¿Y cómo se le llama a los estudiantes que se han destacado? A los abanderados o abanderadas. Y eso, ¿por qué no decirlo? Es una bendición, es un orgullo. Y ver todas las medallas que tiene Naomi, los diplomas que tiene Abby, que tiene Mailing, y los que se han destacado. Yo tuve muchos diplomas por haber destacado en mis estudios. Y lo digo como una bendición y lo digo con solvencia moral y espiritual, como para invitar a los demás que despierten y que no se duerman en las cenizas, decía mi mamá. No te durmas en las cenizas, me decía. Es decir, ella quería que nosotros sobresaliéramos en la vida. Y como ya no está, no vio, no ha visto lo que se ha logrado. Mis hermanos sí, mis hermanas sí, han visto. Y hay mi hermano que dice que yo soy uno de sus que admira a él. Dice. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nosotros seamos admirados como era admirado Jesús, que crecía y se superaba. Y hermanos, nosotros también debemos de pensar en eso. Despiértate tú que duermes. Joven, señorita, despertémonos. Todos los cristianos deberíamos de destacarnos también, procurar destacarnos. Porque si estamos dormidos, dice también el refrán popular, nos dormimos en los laureles, es decir, en los éxitos pasados, que fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, ¿cómo ha oído usted que era él? ¿Cómo era él si era rey? ¿Cómo dice usted que era? Famoso, ¿verdad? Famoso y tenía sirvientes y tenía todo lo que necesitaba. Y entonces un día caminaba en su palacio y admiró los jardines y él dijo, todo lo que he hecho para mi gloria. Oiga lo que dijo, lo que he hecho para mi gloria. Pero un día tuvo un sueño, un día tuvo un sueño según el capítulo 4 del libro de Daniel. Tuvo un sueño en el que vio un árbol frondoso, un árbol frondoso. ¿Cómo qué árbol frondoso se imagina usted? Que soñó Nabucodonosor. Si era frondoso, ¿cómo qué árbol piensa usted? ¿En qué árbol piensa usted? Como la ceiba. Yo bien pensé que me iban a decir como la ceiba, porque no les había añadido algo más. Y dice que a ese árbol frondoso y fructífero. Entonces no era como la ceiba, porque la ceiba no da fruto. Pero ese árbol que soñó el rey Nabucodonosor era frondoso, es decir, muchas ramas, daba mucha sombra, pero además tenía mucho fruto a donde venían las aves a alimentarse, a sustentarse.
y ahí estaban los animales abajo. Yo he visto allá en la costa que debajo de los mangales, y especialmente cuando ya es época de mangos, esos amarillos de brea, esos sabrosos y que caen con el viento y debajo están el ganado. ¿Qué cree usted que hace el ganado? Se comen esos mangos. Entonces, así algo similar soñó el rey Nabucodonosor. Pero además de eso, en su sueño él vio que vino alguien y cortó ese árbol frondoso y fructífero. Lo cortó. Y dice que el sueño le turbó. Le turbó a él tanto que llamó a los sátrapas, a los adivinos y a todos sus asesores para que le interpretaran el sueño. Y ninguno de ellos lo logró hacer. Y entonces le hablaron acerca de Daniel, que había ahí unos hebreos, y entre ellos destacaba Daniel, que interpretaba los sueños. Ya había interpretado el sueño del copero y del panadero. Y entonces, bien dice, ¿verdad? Hazte fama y échate a dormir. Lo mandaron a llamar y le dijeron, el rey le dijo, tuve un sueño que me ha turbado y no sé cuál sea la interpretación. Los que siempre me han dicho la interpretación de otros sueños, de seguro puro cuento me han dado. No han dicho la realidad. Y entonces, yo sé que en ti está el espíritu de los dioses. Oiga, el rey Nabucodonosor estaba reconociendo que Daniel era alguien especial. ¿Le gustaría a usted ser algo especial? Destacarse, ¿verdad? El Señor, según la palabra, nos destaca, nos reconoce como seres especiales, como tesoros. Y los tesoros son valiosos. Los tesoros son valiosos. Entonces, mis hermanos, dice que Daniel se quedó turbado también como una hora, turbado. Y el rey le dice, no, que no se turbe tu corazón, pero declárame la interpretación de ese sueño. Decláramelo. No tengas miedo. Dime en qué consiste ese sueño. Y entonces ya Daniel dijo, bueno, que ese sueño sea para otros, no para ti. Que sea para tus enemigos, no para ti. Porque Daniel se le dio la interpretación del sueño de que ese árbol frondoso y productivo y grande o engrandecido no era otra cosa y no era nadie más que el mismo rey Nabucodonosor. Pero que lo vinieron y lo cortaron. Que vinieron y lo cortaron, y entonces eso significaba que al rey también le iban a quitar todo su poder. Y le dice, entonces es cuando Daniel le dice al rey, mi rey le dice, ¿por qué no mejor consideras la interpretación y te arrepientes? Redime. El versículo 27 lo dice. Por tanto, rey, acepta mi consejo. ¿Cómo quisiéramos que la gente aceptara el consejo que le damos desde Misión Cristiana Central, gracia de Dios? Ya sean empresarios, políticos, cristianos o gente del pueblo, que aceptaran el consejo. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Oiga lo que dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Nosotros hoy lo que decimos es, acepte a Cristo, recíbalo, cambie su estilo de vida, arrepiéntase, estudie, esfuércese. Así le dijeron a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Y entonces aquí dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos jóvenes, todos los que me escuchan, deberíamos de aprovechar el tiempo que Dios nos da de vida. Deberíamos de aprovechar el tiempo de vida que Dios nos da, para que cuando ya lleguemos a lo que anoche nos dijeron, ¿qué nos dijeron anoche? ¿Qué nos dijeron anoche? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, todos los que estamos con vida, aprovechemos el tiempo antes de que venga la vejez, antes que venga la oscuridad, antes que venga el invierno. Ahorita estamos en verano, literalmente. Si estamos con vida, estamos en verano. Yo lo veo con verano todavía, la juventud. Pero viene la noche cuando ya es la vejez. Y cuando ya brincar de aquí para allá, se expone uno a una quebradura. Así que aquí dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Qué bonito pensar en la juventud, tener donde pasar los años de vejez. ¿No cree usted que eso es bueno? Y no se olvide que aquí en este ministerio yo no predico nada más del cielo y del infierno, sino predico para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que, ¿en qué? En que nos vayamos. Porque que nos vamos, nos vamos. Si usted se quiere quedar, que le vaya bien. Pero aquí dice, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Haber edificado, haber construido, haber pensado en la vejez cuando éramos jóvenes. Y yo sí lo pensé, mis hermanos. Yo le dije a un amigo, un patrón, que yo iba a tener casa. Y me dijo, estás loco, me dijo. Estás loco, me dijo. Ya años tengo de estar viendo si tengo casa y no hay modo. Yo sí la voy a tener, le dije. Y le dije a unos compañeros allá en mi pueblo, que así como miraba en una casa de ladrillo, yo así quería mi casa. También se burlaron de mí. También se burlaron de mí. Pero cuando ya lo logré y me dijeron, es cierto lo que pensaste, es cierto lo que nos decías. Hermanos, lo que uno confiesa con su boca, eso es lo que Dios se lo permite. Dice que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Por supuesto, deseos buenos, deseos en los que contribuyan para bendecir a la familia y estar uno tranquilos, así como le dijeron aquí al rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, pero él no hizo caso, como muchos hoy y como muchos hace 47 años que he venido predicando, no han hecho caso. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, ¿cuántos son 12 meses? Un año. Al cabo de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad? Hermanos, hay que darle a Dios la gloria. Si logramos algo, hay que reconocer que es Él el que nos ha ayudado, el que nos ha bendecido, el que nos ha dirigido. Aún estaba la palabra en la boca del rey
cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti. Oiga, Dios da y Dios quita. Así lo dice Job también. Y entonces, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, oiga, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y lo da a quien Él quiere. Oiga, no atendió el consejo, no aceptó la orientación que le dio Daniel. Bueno, viva como quiera, haga lo que quiera, vaya donde quiera, pero que toda decisión tiene resultados. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Oiga, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Qué feo, ¿verdad? Después de haber estado de manera muy elegante, de manera muy bonita, y ahora como una bestia, como una bestia. Pero aquí dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Es decir, despertó, reaccionó. Y el título es Despiértate tú que duermes. Si alguien está viviendo en esa condición que dice que no necesita de Dios, ni necesita de la Biblia, ni necesita de los evangélicos, va a llegar el momento en el que va a tener que reaccionar. Y entonces dice aquí, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino por todas las edades. Oiga, al fin del tiempo dice, él reaccionó. Él reaccionó y dijo, ¿y yo aquí qué estoy haciendo? Viviendo entre los animales y comiendo hierba, ni siquiera cocida, ni siquiera con limón y sal. ¿Qué era lo que comía? ¿Cómo se llama? Lo que comen las bestias, el ganado. Zacate, ¿verdad? Puro zacate. Pero qué bueno que al fin del tiempo, dice, al fin del tiempo. Hermanos, amigos, no hay que esperar tragedias en la vida. No hay que esperar tragedias. Mejor hay que reaccionar. Mejor despiértese. Usted que duerme, que no ha querido atender las invitaciones, porque de lo contrario, esto le va a traer consecuencias terribles. Le va a traer consecuencias difíciles. Qué bueno que Nabucodonosor, el rey, reaccionó y dijo, no, ya no debo de vivir de esa manera. Y ahora dice aquí, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Qué bueno, ¿verdad? Ahora dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El hijo pródigo, ¿cómo era que andaba? Con soberbia, solo porque tenía, solo porque le brillaba la mano. Pero qué bueno que en el capítulo 15 y en el versículo 17 de Lucas dice que él volvió en sí, o sea, reaccionó. ¿Y yo aquí qué hago?
¿Y yo aquí qué hago? Deseando la comida de los cerdos, mientras que en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen bien. Y entonces dice que él reaccionó y volviendo en sí, o sea, se despertó. Volver en sí es despertarse. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si alguien en este tiempo, hoy que está oyendo este mensaje, sea de día, de noche o en cualquier hora, qué bueno que reaccionen. Y yo teniendo la bendición de que mis padres me dan estudio o que alguien, por alguien, y estoy logrando lo que tengo y no reconozco que necesito de Dios. Este hombre, este hijo pródigo, volvió a su casa y allá estaba el papá, símbolo de nuestro Padre Celestial, con los brazos abiertos para recibirlo, para poner un anillo en su mano, ponerle un traje nuevo, ponerle calzado y hacer una fiesta. Porque dice la palabra que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Despiértate tú que duermes. Otro ejemplo que encontramos de alguien más que estaba dormido en sus delitos y pecados, en su soberbia, es aquel hombre llamado, y su nombre quiere decir necedad. Su nombre quiere decir necedad, necio. ¿A quién me estoy refiriendo? Y tenía una esposa sabia, una esposa que hacía lo que dice Proverbios capítulo 14, en el versículo 1. ¿Qué era lo que hacía la mujer? ¿Qué es lo que hace la mujer del capítulo 14 de Proverbios 1? La mujer sabia edifica su casa. Y entonces Abigail, es un nombre muy bonito, Abigail era una mujer sabia, mientras que su marido necio, Nabal. Eso está en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Ahí encuentra usted esa historia, yo solo se la estoy resumiendo. Y un día David mandó a pedir ayuda, mandó a pedirle ayuda a Nabal, porque David y sus colaboradores en otro tiempo ellos habían ayudado a Nabal, le habían ayudado, le habían protegido de sus ovejas. Y entonces ahora David, que tiene necesidad, le pide que vayan. Es tiempo de trasquilar las ovejas, que vayan y que le pidan y que se recuerde, que se recuerde que un día él también lo hizo con ellos. Y Nabal, que es tan necio, dijo, ¿quién es David para que yo le dé de comer? ¿Y quién es ese Aragán para que yo lo mantenga? Y cosas por el estilo. Y no quiso atender la petición. Regresaron los mozos de David y le contaron todo lo que el hombre este Nabal había dicho. Bueno, dijo, todos se ciñen su espada y dice que se llevó 400 hombres. Y dijo, él no va a quedar nada de lo que este hombre tiene. Ni uno va a quedar. Vámonos. Y empezaron a caminar. Pero uno de los mozos de Abigail oyó cómo lo habían tratado, cómo habían tratado a los mozos de David y le contó a Abigail. Le dijo, prepárenme algo que ellos necesitan. Y enalbardó, o sea, preparó bestias y porciones de comida y todo lo que necesitaban. Y le dijo, vamos. Y David ya venía de camino, con esa furia, con ese rencor, con ese enojo. Y entonces Abigail lo encuentra y dice que cuando lo ve, ella se arrodilla y le dice, mi señor,
no te enojes. No te enojes de lo que hizo mi marido, que no por gusto se llama Nabal, lo estoy parafraseando. No por gusto se llama Nabal, que es un necio. Yo no supe cuando llegaron tus hombres por esa ayuda, pero aquí traigo yo esto. Recíbelo, recíbelo, mi señor, recíbelo. Y David le dice, bendita tú y bendito tu razonamiento. Ese es el razonamiento de una mujer sabia. El razonamiento de una mujer sabia. Hermanos, ustedes oyeron de hace poco de muchas personas son las que se quitan la vida, se suicidan. Y a veces es por culpa de una mujer no sabia. Aunque después esté llorando ahí ya en el funeral. ¿Para qué? Pero David reconoció la sabiduría de Abigail. Y ella le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. No te manches las manos con sangre. No hagas nada de eso. Le dice David, vuelve, regresa y yo tomaré en cuenta todo eso. Dice que cuando llegó Abigail a la casa, aquel hombre, Nabal, estaba borracho en fiesta, como ocurre muchas veces, y entonces ella, Abigail, como mujer sabia, no dijo nada, no dijo nada, sino que esperó que le pasara la borrachera. Y otro día le contó de lo que Dios les había librado, de haber muerto a mano de espada de David y sus hombres. Y se enfureció tanto. Bien dice que la persona enojada hace y dice locuras. No, hay que tranquilizarse, hay que calmarse, hermanos. Y dice que cayó como piedra, de un infarto diríamos, o un proceso de infarto. No se murió en el momento, pero a los 10 días ese hombre, ese hombre murió. David supo que Abigail ya era una viuda y entonces mandó por ella. Mandó por ella y ustedes saben el resto de la historia. ¿De qué estoy pensando y hablando? De que, hermanos, también las borracheras embrutecen a la persona. Embrutecen a la persona. Están como dormidos, están como soñolientos. Y entonces dicen y hacen cosas que no son nada agradables. Hermanos, despiértate tú que duermes, dice el título de este mensaje. Nosotros también debemos de reaccionar como cristianos, mis hermanos. Debemos de reaccionar como cristianos para que no nos ocurra lo que hemos visto que le ha ocurrido a otras personas. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. Oiga, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Como los que no están convertidos o como los que habiendo recibido a Jesús en su corazón, todavía no viven como deberían de vivir. Sino velemos y seamos sobrios. Sino velemos y seamos sobrios. Porque, hermanos, nosotros necesitamos darle la honra a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Y si Pablo se lo dice a los tesalonicenses, hermanos, yo creo que vale la pena que nosotros también lo tomemos en cuenta, lo recordemos. Primera de Tesalonicenses 5:6. Oiga, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, oiga, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Y la recomendación es que nos animemos los unos a los otros. Regularmente decimos, sigamos adelante, luchemos, esforcémonos, despertémonos. Aun cuando estamos ya habiendo aceptado a Jesús, a veces estamos dormidos. Pero la invitación a ese es a que despiértate tú que duermes. Despertémonos, porque eso es lo que necesitamos hacer. Reaccionar a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Agradezcamos a Dios por esa invitación que Él nos hace a través de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, de tal manera que nos vean que somos personas que caminamos sobriamente, que caminamos muy despiertos, que caminamos con ese buen ánimo, ese buen deseo de ser diferentes. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.